En esta noche vamos a sacar un tiempo para hablar desde la raíz. ¿Por qué este título? Todos, incluyendo los menores, los adultos mayores, todos los que nos encontramos aquí estamos hechos de historias. Y para decir que estamos hechos de historias, me voy a basar en 4 aspectos de cómo las historias pueden no solo impactarnos en algún momento de nuestras vidas, sino también crear verdades que nos dirijan de manera consciente o inconsciente. ¿Cuáles son esas historias? Las que hemos vivido. Esas historias que hemos vivido las podemos percibir en momentos como víctimas. En algún momento podemos ser los superhéroes o los protagonistas de esas historias. En otros momentos también los villanos. Pero todos tenemos una historia. La que hemos vivido, muchas veces la que nos han contado, la que se ha hecho silencio en algún momento y no se ha contado también deja huellas y lo vamos a ver. Y la que nos hacemos a nosotros mismos independientemente de la realidad que se está viviendo en algún momento. Las historias que trazamos y las circunstancias que nos impactan llegan en algún momento a definir esto que me está pasando o esto que me pasó, crea un discurso que es capaz de cambiar el rumbo y las decisiones prácticamente de toda una vida. Cuando hablamos de que vamos a ir desde la raíz, nos vamos a ir a hablar de neuroformación, conductas, emociones, pensamientos. ¿Por qué existen tantas personas que pueden pasar por las mismas situaciones y reaccionan totalmente diferente? ¿Por qué en una misma familia varios hermanos tienen comportamientos completamente distintos, aunque sean hijos de los mismos padres? Vamos a abarcar la parte de la neuroformación, ahí vamos a hablar un poco de lo que es la parte bioquímica y estructural, de cómo el cerebro aprende a sentir, a procesar información y a reproducir y a defenderse de eso que puede estar viviendo. La crianza, cómo esta puede influir. Los apegos, hablar de apego está muy de moda y se habla mucho de que el apego es patológico, que no es patológico, pero el apego es el vínculo psicológico más necesario para cualquier ser humano siempre que éste sea saludable. Y los traumas, la forma de transmisión, cómo en algún momento, a veces hasta desde antes de yo nacer, o de nosotros nacer, ha sido determinado aspectos de cómo vemos el mundo y de cómo podemos hasta actuar frente a determinadas situaciones. Y esos traumas, ¿cómo se transmiten? Esos traumas, ¿cuáles son sus manifestaciones y qué huellas pueden dejar? Para ir desde la raíz, todo árbol florido de lo que tiene de frutos está de lo que tiene sembrado. Y eso es lo que vamos a explorar en esta noche. ¿Qué pasa en el embarazo? Cuando voy a hablar de la neuroformación, durante el embarazo, el cerebro se adapta a lo que recibe en su entorno, y me refiero al bebé. Una mujer embarazada, ya sea un embarazo deseado, ya sea un embarazo no deseado, no planificado o muy anhelado, independientemente del estado emocional en que se encuentre esa persona, esa mujer, en ese momento afecta directamente las estructuras neuronales de ese niño. Entonces, en ese momento va codificando las diferentes formas de funcionar. Un estrés sostenido en el tiempo acelera los procesos y produce cierta madurez precoz. A veces vemos niños que nos sorprendemos y nos sentimos como muy honrados de que, wow, qué adulto parece, y se ve como una cualidad. Pero cuando una persona tiene un estrés sostenido en el tiempo, forza al cerebro a que tenga que madurar lo más rápido posible para poder interpretar el entorno en el que se encuentra, pero deja sesgos emocionales. Por eso es que tenemos a muchas personas intelectualmente superiores, pero emocionalmente inmaduras. Entonces, los cambios cerebrales en estructura y conexión.
Hay una estructura muy interesante en la parte de neuroformación que la quiero mencionar antes de continuar y se llama amígdala. Tenemos una amígdala, que es una estructura pequeña en nuestro cerebro, que es nuestro sistema de alarma y el sistema de memoria emocional. O sea, todo lo que impacta y que es capaz de producir miedo y que nos activa esta defensa para poder defendernos del entorno, se da en la amígdala. ¿Pero qué sucede con la amígdala? Cuando nacemos ya es madura. O sea que nacemos con memoria emocional heredada en la formación por nuestras madres. Ya tenemos una historia emocional que está archivada en nuestros cerebros y como todavía el cerebro no tiene la capacidad para regular la emoción, para procesar de dónde viene la emoción, el cerebro nace puramente emocional y con una herencia emocional que no es nuestra. Esto quiero dejarlo bien claro porque también voy a hablar de cómo es que se transmiten los traumas, porque trauma no es solamente lo que a mí me pasó. A veces trauma es lo que se ha callado en generaciones anteriores y que a través del mismo silencio, para no afectar a las generaciones subsiguientes, dejan marcas y a veces más profundas. Lo que calla una generación a nivel de transmisión del trauma, la otra generación lo lleva en el cuerpo y en algún momento algún miembro de la familia va a quebrar con algún tema emocional y va a ser producto de que hay situaciones emocionales que resolver. A nosotros nos acostumbran a solamente, y voy a hablar de los estilos de crianza, a solamente sentirnos bien, a estar felices. En las crianzas a veces no se nos permite llorar o se reprime o se critica cuando se llora y todo eso se va aprendiendo porque el cerebro se adapta de lo que ve en el entorno. Y cuando hablo de adaptación y aprendizaje, la mente no anda buscando realidades. ¿Sabían que la mente y el cerebro y los pensamientos es atemporal? No percibe tiempo. Y en momentos de estrés, la mente lo que busca es solo sobrevivir, ya sea haciendo silencio, ya sea explotando, ya sea creando caos, ya sea huyendo o paralizándose. Pero lo que el cerebro identificó en algún momento determinado en la vida y le funcionó para salir de un malestar o de una situación muy dolorosa, la mente dice, esto es importante porque te cubrió de tal dolor, vamos a seguir. Y ahí se van creando ciertos patrones de pensamiento y ciertas verdades de creencias nucleares que van dirigiendo la vida. ¿Qué pasa en la familia? La familia es el ente social más importante. Dentro de la familia es el vínculo donde se empiezan a crear todas esas verdades que estoy diciendo, ya sea por identificación o por rechazo. Porque lo que rechazo absolutamente respecto a lo que veo en mi entorno, en algún momento también se va a ser representado para poder lidiar con eso. Y el trauma dirige tanto para repetir un patrón como irse al otro extremo, que es la sublimación, que también es la misma energía que mueve este trauma. Un ejemplo práctico puede ser, en la familia hay un alcohólico. Van a haber familiares que van a continuar el patrón del alcoholismo, pero van a haber otros familiares que van a odiar completamente el alcohol. Ambos tienen el mismo impacto del trauma, solo que lo manifiestan diferente. Primeras relaciones interpersonales e intercambios comunicativos. Si en nuestra red familiar se nos escucha, recuerden que estoy hablando de la niñez y de los primeros años de vida. ¿Por qué? El cerebro emocional y el cerebro donde está la memoria emocional, desde la forma de la concepción, cómo fue concebido, hasta los primeros 3 años, solo tiene una memoria emocional, sensorial y corporal. Y es solo emoción. Siempre en cualquier escenario que tengo la oportunidad lo digo, nosotros somos seres emocionales que razonan, no somos seres racionales que se emocionan. ¿Y dónde se aprende a sentir? ¿Dónde validan mis emociones? ¿Dónde me enseñan que esto que estoy sintiendo puede que esté bien que lo esté sintiendo y le encuentran, vamos a decir, un discurso a estas emociones? En las relaciones familiares. ¿Cómo es la dinámica de comunicación? Si en la casa no se permite llorar o si cuando se llora se arma un escándalo, entonces ese discurso interno privado de ese niño va a decir, cuando me siento de tal forma yo no me voy a expresar porque cuando me expreso suceden cosas.
El niño es egocéntrico hasta sus 8 años por naturaleza y entiende que todo lo que sucede a su alrededor, aunque no lo involucre, interpreta que tiene que ver con él. Si en la casa hay mucho caos o si hay un exceso de silencios y son pequeñas islas, empieza a crear un discurso de que de alguna forma u otra esto tiene que ver conmigo, porque es la forma de desarrollar lo que nosotros llamamos el yo. La seguridad emocional. Vuelvo y lo menciono, como dije, hasta los 17 años el cerebro es propiamente emocional y a los 21 años es que el cerebro termina de formar esa parte del cerebro que identifica lo que está bien de lo que está mal y la que es capaz de regular esas emociones, tanto las que están en mi memoria como las que están presentes de acuerdo a determinadas circunstancias. 8 años, todos los elementos que configuran mi mundo interno ya están creados. A los 17 años ya yo tengo la capacidad de empezar a distinguir, pero hay rasgos de impulsividad que no tienen. Se dice que la adolescencia es un periodo de crisis normativa en el ser humano. ¿Por qué? Ni soy un niño, ni soy un adulto y me estoy debatiendo entre muchas cosas, empiezo a llevar la contra en la familia, casi siempre aparece uno que es rebelde y que todo lo cuestiona, pero en realidad por la propia evolución de su persona lo que está es creando una diferenciación de su entorno. Entonces, los comportamientos sociales, ¿cuál es el entorno en el que me desarrollo? Cuando hablo de la familia, los primeros vínculos, y voy a hablar del apego y qué tan importante es el apego, luego de la familia, el otro entorno social que más impacta la conducta, los pensamientos y las emociones del ser humano es el ambiente escolar. Porque cuando la familia falla como círculo de protección emocional, no estoy hablando de proveer y de seguridad, sino de emociones, entonces está la escuela. Y si la escuela falla, por lo general, como somos seres emocionales y en esa edad se va a buscar fuera de esos dos entornos quien cubra esa necesidad y de la forma que fuere. Los aprendizajes básicos, cuando hablo de los aprendizajes básicos, hablo de los valores, de las normas, de las libertades y de las crianzas. En una familia que haya exceso de regla, marca tanto al niño y lo deja sin recursos emocionales como cuando hay exceso de libertades. La negligencia, o sea, la falta de atención, es tan maltratante como el exceso de cuidado, porque en ambos extremos al niño, al adolescente o al adulto joven no le permiten desarrollar sus propios recursos emocionales para enfrentarse a la vida y por ley natural, cuando le toca estar en otro entorno que no es el conocido, se van a quebrar y van a empezar los temas emocionales porque el mundo que me enseñaron en casa no es como está afuera y se puede aprender como cosmovisión, se puede ver el mundo como algo peligroso, se puede ver el mundo como una competencia y un reto al que hay que siempre buscar la forma de ganar o de vencer, se puede ver el mundo como una forma tan grande y tan abrumadora que yo no puedo defenderme respecto a él y se crea indefensión, que también vamos a irlo desarrollando. Y cuando digo del control de comportamiento, si existe mucha rigidez y a esa persona, a ese niño, no se le permite expresar sus emociones, van a haber momentos que cuando las experimente, ¿qué va a hacer? Las va a empezar a reprimir porque nadie les enseñó a qué hacer con ella. Pero si es un ambiente familiar en el que hay mucho caos, en el que hay muchas explosiones, pues entonces naturalmente también puede repetir patrones cuando se encuentra en otros ambientes porque es la familia el que moldea el comportamiento para cuando se encuentre ya fuera y en la sociedad. Voy a mencionar el apego. ¿Por qué es importante el apego? El apego es la relación estable, especial, con un número reducido de personas que el niño ejerce para poder aprender a relacionarse, para tener un lugar en el que se sienta seguro y que tenga la capacidad de poder explorar el mundo, curiosear, pero cuando tenga angustia, temor o tristeza, tenga a dónde ir. El apego es el vínculo psicológico más necesario para el ser humano desarrollarse. Es una tendencia innata, es una conducta heredada
y el apego responde a las necesidades humanas más fundamentales, que es la necesidad de sentirse seguro. Un niño que se siente seguro es capaz de poder salir desde el entorno donde se encuentran sus padres, pero también volver a ellos sin la angustia o sin la presunción de la no necesidad de sus padres, porque se puede dar. Podemos pasar a la siguiente. Entonces voy a mencionar en este momento los tipos de apego. El apego es un vínculo innato entre o el progenitor o los progenitores o en los familiares más cercanos. En nuestra cultura es muy común que sean abuelos, que en algún momento sean tíos o por razones que fueren no sean nuestros padres, pero siempre va a ser una figura mayor que sea la que me provea seguridad. Pero ¿de qué manera me provee esa seguridad? Entonces se van a manifestar el apego seguro, que se dice que es el más saludable, lamentablemente es el menos común. En el niño se presenta con una ansiedad cuando la madre se va, o sea, una ansiedad por separación, tiene angustia porque está sin su madre. Es bueno también aclarar que un niño hasta los 2 años de edad percibe a su madre como una parte de su cuerpo, como si fuera un brazo, una pierna. Es tan intenso ese vínculo en esos primeros 2 años que cuando la madre no está y el niño no es capaz de verla, entonces llora y se angustia porque entiende que le falta algo necesario para sobrevivir, que en realidad es así. Y cuando la madre vuelve, la saluda y se tranquiliza. Eso es un vínculo saludable porque se siente seguro, tiene la capacidad de poder apegarse a ella cuando tiene alguna necesidad, hambre, frío o algún malestar, y la madre está asequible. Pero ¿qué pasa con el apego evitativo? El apego evitativo es cuando el niño muestra poca ansiedad durante la separación con esa figura de apego, a veces ninguna ansiedad, y cuando la madre regresa no hay ningún interés. Hay una desconexión emocional respecto a sus figuras principales. Esto se da específicamente en situaciones de contextos traumáticos, en donde psicológicamente esa niña o ese niño tuvo un malestar emocional tan intenso que su mente, recuerde que le dije de aprendizaje y adaptación, le hizo desconectarse de todas las emociones para poder sobrevivir. En la adultez, que vamos a ver cómo se manifiesta, tienen poca capacidad de establecer vínculos saludables y vínculos íntimos porque no tienen esa capacidad de conectar desde las emociones, y este es el apego evitativo. Esas personas que son muy distantes, que son poco habladores, que tienen un rostro muy poco expresivo, tienden a tener un apego evitativo. El apego ambivalente o ansioso, ¿qué pasa en este caso? Estamos hablando de la niñez, pero tienden a manifestarse y a sostenerse aún en la vida adulta. El ambivalente muestra también ansiedad por separación, pero cuando la madre llega, el niño o la niña continúa llorando, dice que la rechaza o siente un rechazo, pero aún con la necesidad, aunque tenga rabia, de querer estar con ella. Es como que te quiero y no te quiero, o te quiero aquí pero estoy enojada contigo, y viene fluctuando constantemente en el aspecto emocional. Viene siendo el apego ambivalente. Es bueno tenerlos claro porque, como digo, los estilos de apego no cambian. Los estilos de apego se reconocen, se trabajan, se identifican y se integran ya. Algunos fondos no van a cambiar, pero tengo la capacidad de ver la forma en que me vinculo. Entonces, de esta manera, yo puedo buscar un bienestar para mí y para las personas que tengo a mi alrededor. Y también está el apego desorganizado. Este tipo de apego es bastante notorio en los pacientes con patologías psiquiátricas, y casi siempre lo tienen las personas que tienen padres con patologías psiquiátricas. ¿Qué pasa en este tipo de apego? En la separación se comporta de forma confusa. En algún momento puede comportarse evitativo, en otro momento puede comportarse ambivalente, en otro momento se puede comportar totalmente sin ningún vínculo, y al momento de que la madre o la figura de apego regresa, no tiene esa capacidad de vincularse de forma sana. Las personas con apego desorganizado tienden a tener diagnósticos psiquiátricos, ya sea trastornos depresivos, de ansiedad o trastornos de personalidad, porque no tienen esa capacidad de sostener un vínculo de manera constante.
Ya la mencioné, pero esa es una frase determinante en este momento, porque muchas veces nosotros nos basamos en muchas razones o razonamientos para poder encontrarle sentido a las cosas que suceden y poder continuar. Lo veo mucho en la consulta cuando tengo pacientes que me cuentan sus historias extremadamente dolorosas, pero con una capacidad de estar distanciado de ellas como que si fuera otra persona lo que le pasó. Esto es un mecanismo de defensa. La necesidad hasta los 17 y 21 años más importante del ser humano es la de sentirse amado. Más importante que amar para un buen desarrollo y una buena forma de ver el mundo, más importante que amar es sentirse amado. Y puedo también añadir en este momento que el espacio que ha demostrado ser el espacio más seguro en tipos de vínculo y de apego lo conoció David. Lo expresa en la mayoría de sus salmos y el apego más seguro que podemos tener es en una relación vertical, porque como seres humanos todos somos imperfectos, todos en algún momento vamos a fallar, tanto a nosotros mismos como a las personas que tengamos alrededor, y entonces ahí pueden tocarse estas heridas de la infancia que voy a empezar a mencionar. ¿Qué pasa con el trauma? ¿Por qué hablar del trauma? El trauma es ese evento o esa sucesión de eventos que es capaz de marcar un antes y un después en un ser humano y redefinir el contexto completo del resto de su vida. Es cuando llega a una situación tan abrumadora que esa persona se queda sin ningún mecanismo de resolución emocional de lo que le está sucediendo y entonces cambia la manera de ver el mundo. Esto sucede de muchas maneras. Cuando un suceso o conjunto de sucesos sobrepasan estos mecanismos de afrontamiento, llegan a definir de forma rígida cómo se ve el mundo. O el mundo es peligroso, o el mundo es un espacio donde nadie se respeta a nadie, o el mundo es un espacio del que hay que protegerse, o el mundo es un espacio en donde se llega a luchar. Modifican la forma de ver las cosas y esto se manifiesta en pensamientos, emociones y conductas. Esta es la forma en la que se encuentra supeditada cada uno de estos conceptos. Las conductas se mueven por las emociones y las emociones se mueven por los pensamientos. Lo que nosotros pensamos es capaz de modificar y de regular lo que sentimos. Y lo que sentimos es lo que condiciona nuestras conductas. Ahora, cómo nos comportamos frente a estos pensamientos y emociones es entonces lo que va a determinar el suceder o la continuidad de los hechos y la forma de relacionarnos. Cuando hablo de trauma, tiene que haber intensidad. Hay traumas de baja intensidad y hay traumas de alta intensidad. La frecuencia de este trauma y el tiempo en que sucede o por el tiempo que dure el trauma. Para una persona poder continuar, el cerebro necesita empezar o a bloquear, o a olvidar, o a reprimir, o a evadir estos sucesos dolorosos. Pero ¿qué pasa en las redes neuronales? Se archivan en esa memoria emocional que estábamos hablando al inicio. Entonces, no es que se resuelven, es que se quedan atrás. Pero muchas personas empiezan a construir un futuro y a ir hacia adelante como si huyeran de su pasado, pero del pasado no se puede huir. El pasado no se supera. El pasado se acepta, se integra y nos permite vivir sin menos dolor. Cuando hablo de intensidad, esto es muy importante porque reconocemos traumas solamente como esos eventos catastróficos que llegan a la vida del ser humano y que modifican. Pero esos eventos catastróficos pueden ser muerte, puede ser accidente, puede ser abandono, pero también estilos de crianza maltratante, lo que lo hace más complejo. Porque muchas veces dicen, no, pero es que a mí nunca me ha pasado nada malo. Y cuando voy a la historia de vida, tiene unos padres extremadamente rígidos que nunca le permitieron expresar sus emociones, invalidaron todas sus palabras, lo descalificaba, lo comparaba con sus hermanos y crean un discurso interno de yo no soy suficiente. Se crean extremadamente perfeccionistas, pero siempre con una sensación de insuficiencia y entiende que nunca les pasó nada. A esto se le llama trauma complejo. ¿Por qué es complejo? Porque está entretejido con la forma y la personalidad en cómo ese
ese ser humano puede ver el mundo. Y en cuanto al tiempo, mientras menos edad se tenga para esos eventos traumáticos, más impacto va a tener en la vida de adulto, porque no hay procesamiento, no hay regulación emocional. Como adultos podemos ir atrás y recordar nuestra historia, pero ya tenemos la capacidad de procesar y de interpretar eso que pasó, de que si mamá no estuvo presente mucho tiempo era porque estaba trabajando para proveerme, pero eso lo dice una adulta con una capacidad intelectual. La niña de 5 y 6 años que se pasaba el día entero sola se sentía abandonada y hay una sensación de vacío y hay una sensación de soledad que a veces no la identifica, pero que es lo que ha estado dirigiendo y es el tiempo. ¿Por qué el tiempo es determinante? Para hacer una metáfora, es como que si la vida fuera un juego de vajillas, que la mayoría de las piezas importantes se rompen entre niñez y adolescencia, y luego en la adultez hay algunas quebradas propias de esa misma historia y algunas que sí se rompen por eventos traumáticos. Pero mientras más piezas intactas se tenga durante la adultez, cuando sucedan catástrofes, tiene más capacidad de reponerse al evento que pase a comparación con quien venga ya con una historia traumática. Porque lo que se quebró y lo que emocionalmente se rompió siempre deja huellas. No hay forma. La mayoría de las personas viven en negación, entienden que lo superan, pero las conductas y ciertos patrones de comportamiento y ciertos patrones de vida pueden dejar en evidencia de que han sido temas no resueltos. Y afecta incluso, lo voy a decir, la misma fe. Porque la fe está pasada por un filtro en donde yo entiendo cómo son las cosas, pero yo aprendí a entender cómo son las cosas durante mi niñez, durante mi adolescencia, y este discurso interno que tengo de la vida lo voy a extrapolar a todas las áreas de la vida. Por eso hay muchas veces de que hay personas de que cuando llegan a la iglesia entienden que tienen que hacer muchas cosas para poder estar bien. Hay otros que solo se dedican a adorar y hay otros que entran, salen y todos podemos decir, porque no vamos a juzgar, que hay fe. ¿Por qué entonces es diferente en cada uno? Porque las historias son diferentes y el mundo interno de cómo ven la vida resulta diferente para cada aspecto, incluyendo también el compromiso y esa parte de lo que es la fe. Para que haya trauma, no es solo el impacto ni es solo el evento, es cómo responde el entorno frente a ese evento. Puede ser hasta el hecho solamente de que reprobé un curso y cuando llego a la casa, en vez de decirme, entiendo, pudiste hacerlo mejor, vamos a trabajar juntos, lo que hacen es que me rechazan y me descalifican. Yo tengo mi trauma ya de que fue que reprobé un curso, pero ¿cómo me acogen las personas en las que tengo que sentirme segura? También el entorno. Las personas que han sido abusadas sexualmente, cuando lo exponen y no le creen, de cada 100, 95 terminan en la prostitución o con conductas promiscuas o con adicciones, solo porque no solo fue el hecho y el evento del abuso, sino fue que los padres no le creyeron o las culparon o los culparon, porque a los varones también les sucede, y entonces eso es capaz de impactar. No es solo lo que me pasa, es cómo responde mi entorno a eso que me pasa, lo que define el trauma. La siguiente. El trauma se transmite de varias formas, no solamente son los hechos, hay traumas de transmisión indirecta, cuando dije que ni siquiera con las palabras y también se heredan las emociones, y otros de transmisión directa. En los traumas de transmisión indirecta, me identifico con mi progenitor o mi progenitora. A mi mamá la abandonaron, mi mamá es muy sufrida, trabaja mucho, yo empiezo a ver, a mí nadie me está diciendo nada, ni siquiera puede que hable de papá, pero ya yo veo a una mujer sufrida, trabajadora, extremadamente desprendida, que en ocasiones llora, que se aísla, que se torna irritable, se empieza a convertir en mi superhéroe. Pero también ya yo estoy heredando conductas emocionales porque ese progenitor tiene alguna situación emocional que no resolvió en algún momento y sus conductas determinan entonces cómo lo veo a él, me identifico y así también empiezo yo a ver el mundo. Pasa mucho en la idea de que
todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales o a los hijos hay que criarlos con mano dura para que no se pierdan y tales cosas. No, porque a mí me dieron pela cuando yo era pequeña y yo estoy bien y si no fueran por esas pelas, entonces yo no estuviera aquí. La salvedad es que la resiliencia tiene la capacidad de que a pesar de las pelas ustedes se encuentran aquí, porque el maltrato nunca enseña. El maltrato lo que hace al cerebro es aprender por el miedo, ni siquiera por el respeto y a mantener un estrés agudo que se sostiene en el tiempo. He tenido pacientes que me dicen, doctora, cuando yo estoy sin hacer nada, yo me siento mal, me siento incómoda, como si estuviera haciendo algo malo, solo por el hecho de que siempre se le exigía que hicieran cosas y entonces ya con eso se identificó. Otra forma indirecta es la profecía autocumplida. Tú no vas a servir. Tú no eres suficiente, tú no vales, tú no vas a ningún lado. Esos discursos externos que son una forma de corregir o de empujar a los hijos se convierten en discursos internos. Nadie nace sintiendo que no es suficiente o sintiendo que no es valioso o sintiendo que tiene que hacer muchas cosas para poder ganarse la vida. Eso se enseña y a veces sin siquiera tener que decir una palabra. Y cuando hablo de la profecía autocumplida es que, ok, yo no valgo. Como tengo esta creencia de que no valgo, no hago cosas que sean buenas para mí, que me siguen reafirmando en la realidad el discurso que ya yo tengo introyectado aquí. Porque cuando ese discurso entró, el cerebro era emocional y donde se archiva es en la memoria emocional. Por eso digo, hay personas que son capaces de verbalizar excelentemente todo lo que le pasa, pero no lo conectan aquí. Se quedan aquí y se quedan en el intelecto y en la racionalización, pero cuando ese discurso llegó, entró, fue al área emocional. No hay forma de que con la razón se resuelva lo que es del corazón o vamos a decirle lo de la emoción. Patrones de comunicación familiar, si en la casa se hablaba o no se hablaba, en qué momento se hablaba, si era solo para pelear o si también había momentos asertivos o si también se celebraban los logros o yo me doy cuenta que cada vez que yo saco buena nota en mi casa hacen una fiesta, pues entonces yo tengo siempre que ser excelente para yo poder recibir afecto. O cuando me enfermo, mi mamá está conmigo. Pues entonces yo voy a empezar a somatizar bastante para poder tener a mis progenitores cerca, porque recuerden que la necesidad es propiamente afectiva. Entonces aquí se vienen dando estos patrones que se van transmitiendo sin siquiera decir una palabra. Recuerden, hay una palabra clave, lógica interna, discurso interno privado de cada ser humano comienza en la niñez, que le empiezan a dar cierto sentido a lo que pasa en la realidad. Pero ¿qué sucede? La niñez está muy mezclada con la fantasía. Y a veces lo que se imaginan, y ahí hablo de las conspiraciones de silencio, que pasa mucho en nuestra cultura, que cuando pasan sucesos muy traumáticos o muy catastróficos, se deciden callar. Pero en esa conspiración de silencio, en determinadas fechas, en determinados momentos, en determinadas presencias de personas en la familia, el ambiente completo cambia. El niño es emocional, el campo emocional está alerta. Entonces empiezan a imaginarse cosas que muchas veces es mucho más maltratante y traumático que lo que en realidad pasó. Pero como hay una conspiración de que no se habla, pues entonces solo empieza a responder a esa vibración y a esa resonancia emocional. ¿Y qué va a hacer esa persona cuando sea un adulto y le sucedan cosas difíciles? O siendo un niño, no va a hablar, porque no se le daba ese espacio. Entonces la transmisión de las emociones, como dije, a sentir se aprende. Si cada vez que, y lo voy a poner hasta un ejemplo muy cómico, cada vez que una cucaracha vuela en la casa, todo el mundo corre y se le tiene miedo y desde niño hay un patrón, voy a hablar del miedo y que no te subas aquí y que no te bajes aquí y que mira, si te pasa esto te mueres. O si tú tal cosa, te mato. Que hay padres que hasta por corregir, no, que si me doy cuenta que tú saliste con fulano, te mato. Un niño lo cree literalmente, porque un niño no es capaz de entender, o un adolescente, de que lo que se está diciendo es una amenaza. Entonces ahí empiezan a ver estas emociones completamente alteradas, empieza este cerebro a mantenerse en hipervigilancia, en ansiedad crónica y en una angustia constante, porque ese sensor tiende a naturalmente prenderse en situaciones de peligro. Pero ¿qué pasa con una persona que se cría en un ambiente traumático? Se mantiene encendido todo el tiempo y solo en ocasiones se apaga.
En el apego seguro se le teme al peligro. En el apego evitativo se teme a involucrarse emocionalmente. En el apego ambivalente se le teme al abandono o al rechazo. Entonces, cada tipo de apego va a determinar un miedo mayor que casi siempre dirige la vida. Siguiente. La transmisión verbal. Porque me pasó esto, porque hay quienes hacen mucho silencio, pero hay quienes sostienen una narrativa durante toda la vida de algún evento que sucedió. Y se verbaliza y se dice que tú tienes, que cuando tú crezcas, que lo que me pasó, que tú no lo pases o que no lo repitas. Y mira, yo tuve esta experiencia y empieza el discurso y se pasa la vida completa. Ahí se empiezan a dar unos lazos de lealtades invisibles increíbles. Porque al final siguen siendo seres humanos que en algún momento van a cuestionar esas verdades o que en algún momento van a querer dar pasos y se van a quedar coartados para no fallarle a mamá o a papá o al apego que tengan en ese espacio de crecimiento. Modelo de conducta, cómo responder, ya sea de forma violenta o con indefensión, se da mucho en las relaciones interpersonales en nuestra sociedad, en donde el papá está aquí, la mamá está aquí. Hay un victimario, hay una víctima para que se sostenga ciertamente la paz. Pero entonces los niños que se crían en esta dinámica de relación, se identifican con uno o con el otro. Y al momento de salir de ese entorno, o se convierten en víctimas o se convierten en victimarios, porque son las dinámicas de relación que conocen. En la etapa de enamoramiento es fácil porque todo resulta muy bonito, pero después, que lo he escuchado bastante, me casé con mi mamá o me casé con mi papá, simbólicamente hablando. ¿Por qué? Porque es que se eligen los patrones relacionales que se conocen. Porque uno va a vibrar emocionalmente con un aspecto de esa otra persona, pero es porque ya yo lo tengo en mi memoria emocional y esto es lo que conozco. Y hay personas que solo funcionan en el caos y hay otras personas que solo necesitan y sostienen el caos, pero para mantenerse en una indefensión, que es esa incapacidad de yo poner un límite o hacer frente a las situaciones estresantes de la vida. Traumatización mediante la violencia. Yo creo que la violencia intrafamiliar es uno de los elementos que más marca al ser humano. Todo esto, aunque parezca mucha información, son los aspectos muy probables de la mayoría de quienes nos encontramos aquí y cómo fuimos criados, en el ambiente en que nos fuimos criados, que ha ido determinando esto lo quiero, esto no lo quiero, esto lo repito aunque no quiero y esto lo repito porque me identifico. No son cosas buenas o malas, son las cosas que tocaron en la crianza y en el momento que se utilice, si me hace daño a mí o hace daño a un tercero, es necesario observarlas y poder trabajarlas. No incluye lo verbal ni lo cognitivo. La violencia, el aprendizaje vicario, que es el moldeo de conducta. Yo aprendo lo que veo y empiezo a repetir eso porque es lo que conozco en mi entorno. También está el comportamiento de la madre afectada por el trauma, como lo mencionamos al inicio, y mecanismos prenatales cuando la madre estuvo afectada por un estrés durante la gestación. Estudios han demostrado que madres que intentaron quitarse la vida o que hicieron episodios depresivos durante un embarazo, los hijos en algún momento de su vida o piensan en el suicidio o lo intentan o se deprimen. Porque recuerden que esa memoria emocional, esa amígdala, esa estructura, al nacer ya está madura. Se va adaptando de lo que recibe el entorno. Nosotros no nacemos con un cerebro que simplemente ya está y listo, sino que también el entorno es lo que lo moldea. Las 10 formas más conocidas en que se transmiten estos traumas y cómo se ven reflejados, vamos a ir avanzando. El no saber. No sé cómo fui concebida, no sé si fui deseada, no sé qué hacían mis abuelos, no sé. El no saber ignora como defensa y es una forma de poder continuar adelante, pero si una persona no sabe de dónde viene, es muy difícil que pueda saber a dónde va o que pueda construir en un futuro que no le genere malestar. Los recuerdos de pantalla, que vienen siendo falsos recuerdos o medias verdades. En algún momento me dijeron esto, pero después yo estoy viendo otras cosas. Y esto que a mí me dijeron, después en la adultez me doy cuenta de que no fue así. Y me dicen una historia que me marca. Pero luego entonces me doy cuenta que esa historia que me marcó no fue la que me dijeron.
Y todos estos aspectos con los recuerdos pantalla, el efecto de fuga, que hay una aparición intrusiva de emociones. Eso pasa mucho en la falta de regulación emocional. Cuando me incomodo, la emoción es tan intensa que yo no la puedo controlar. Y eso me sucede demasiado a menudo. Y es que mi jefe, o es que mi trabajador, o es que la señora de la casa, ¿saben cuánto por ciento de la resonancia emocional tiene la persona que está frente a nosotros cuando nos incomodamos, sea la situación que fuere? 10% afuera, 90% nuestra propia historia. Y si te desregula completamente y te mueve el piso y te hiere demasiado, hay que buscar dentro de las heridas cuál fue que tocó. Las personas después de adulta pocas veces hieren, a menos que ya sea que toquen una herida que estaba ahí y que nunca se había trabajado. Estados de fuga, los fragmentos, se recuerda la experiencia, pero sin un contexto claro y sin significado. Tienen imágenes, sensaciones, pensamientos, sin saber qué significan. Tengo un recuerdo vago de que yo estaba entrando a una habitación y después yo no recuerdo más nada, pero es una persona que tiene problemas para poder entablar relaciones y nunca ha tenido parejas formales. Ahí hay un trauma y ni siquiera recuerda ni lo que pasó ni en qué momento pasó. Fenómenos transferenciales, que son los fragmentos no integrados del pasado, viven en un nivel de las relaciones. En la separación se vive como algo definitivo y ahí se establece lo que es el apego evitativo. Cuando hay una separación muy brusca, en un momento emocional muy necesario para los hijos, hay una desconexión total de la parte emocional. Siguiente. Las narrativas abrumadoras, a veces esas abuelas o tías, casi siempre son las mujeres, que tienden a tener esta narrativa. El sujeto recuerda, se sabe protagonista de la historia, lo vive narrando como si estuviera sucediendo en el mismo momento y es capaz de activar toda esta resonancia y esta vibración emocional cuando está contando la historia. Pero ¿qué es lo que sucede en los circuitos neuronales? Se repite y se repite y entonces solo conoce ese modo de emociones. Las personas que manejan mucha ansiedad o muchos síntomas, vamos a decir, de corte afectivo depresivo o mucha ira o mucha rabia, cuando crean contextos de bienestar y contextos saludables, aunque sea lo que soñaron, van a llegar momentos en que no van a saber qué hacer con eso y pueden activar el autosabotaje porque en realidad lo que conocen y de donde se conectan es en el caos. Las narrativas testificadas, se narra el trauma, pero desde una postura de observación. Ahí hablé de la distancia emocional. El trauma como metáfora sigue manteniendo la distancia emocional, pero elige recordar elementos. En este sentido, cuando es como metáfora, ya está mucho más integrado. Necesitamos reconocer, aceptar e integrar nuestra propia historia, porque si no lo hacemos nosotros, los van a cargar nuestros hijos o los hijos de sus hijos. Y es tan básico esto y es bíblico, y se lo puedo decir desde la parte emocional, que la transmisión intergeneracional del trauma desde la parte científica abarca hasta 4 generaciones si no hay una que se detiene y modifica la dinámica relacional. El conocimiento de los hechos traumáticos es consciente y afecta al sujeto que lo hace. No solo conoce los hechos, sino que también sabe qué hacer con ellos y es la forma más saludable. Esto me pasó, esto me marcó, esto define muchos aspectos de mi vida y de cómo me relaciono, pues yo voy a buscar la ayuda necesaria, un acompañamiento, no siempre tiene que ser psiquiatría, lo hablo con alguien, soy capaz de verbalizarlo y de experimentar las emociones que me genera y entonces ahí yo me permito sentir y luego continuar. Las emociones son información. Cuando las emociones llegan a nuestro cuerpo es para informarnos algo y no se van aunque las reprimamos. Las emociones que se reprimen se convierten en ira, en distanciamiento, en enojo, en tristeza, en vacío, en patrón de sueño alterado, en comer mucho si me siento ansiosa. El patrón alimentario, quiero aclarar, no está vinculado tanto a la ansiedad porque lo mencionan mucho como que cuando estoy ansiosa como mucho. El comer mucho está asociado a vacío emocional. Porque el comer lo que toca es la parte del placer del cerebro. Y una persona que constantemente se siente triste
En vez de buscar felicidad, que es la más saludable, tiende a buscar la vía del placer porque es más fácil, es más corta y es más intensa, pero se queda enganchado en un patrón de conducta, ya sea la comida, ya sea el alcohol, ya sea, hay menores, iba a decir relaciones, se entienden cuáles son, pero se quedan conectados solamente viviendo desde la euforia y lo confunden con felicidad. Placer y felicidad no es lo mismo. Y las personas que experimentan muchos momentos de tristeza tienden a buscar el placer porque desconocen la felicidad. La siguiente. Mecanismos de transmisión y su definición. ¿Qué pasa con el silencio? Para proteger a los suyos, si nos quedamos solamente con lo que estoy comentando, entendemos que nuestros padres, abuelos y nosotros mismos todos somos maltratantes, pero todo tiene un fin. Recuerde que lo que la mente y el cerebro utilizó en algún momento determinado para defenderse, lo hizo para protegernos a nosotros mismos. Entonces, cuando hay silencio, se busca es para proteger a uno mismo y a los suyos, evita la transmisión de lo que pasó, pero no evita la fantasía, que puede ser más traumatizante que la realidad. Entonces, cuando hay una revelación exagerada de los hechos, dar detalles excesivos pueden ser muy traumáticos para los hijos. Se necesita elegir el momento y el clima emocional con el que se revelan los traumas, y es necesario hablarlos, porque lo que no se habla se repite. Identificación es la percepción del dolor de ese padre o madre o abuelo traumatizado para provocar reacciones de responsabilidad por su bienestar. Tienden a convertirse en extremadamente autosuficientes e independientes, pero voy a hablar también la base de esa parte. Identifican para mejor comprenderlo y lograr la aceptación. Yo me identifico tanto con esto que le sucedió que soy capaz de experimentar todas esas memorias emocionales, acepto, dejo pasar algunas cosas, pero entonces soy yo quien me encuentro repitiendo el trauma. Y la reexperimentación, se revive el trauma en situaciones de la vida normal. Todo lo que en acontecimiento, en pensamiento o en momentos nos toque una memoria emocional, no estoy hablando de recuerdos, los recuerdos fijos en el ser humano se empiezan a almacenar a partir de los 4 años de edad. Las personas que no recuerdan entre 4, 5, 6 en adelante, tengo personas que me han dicho que solo recuerdan su adolescencia, es porque en esa niñez hubieron muchos momentos dolorosos y el cerebro decidió bloquear. Pero las memorias fijas es a partir de los 4 años de edad. Siguiente. Entonces, en mi historia, ¿cuál de estos elementos son los que me han marcado o los que nos han marcado? ¿O cuántos o cuál? Porque a veces puede ser un solo momento y determina toda una vida, pero está el abandono, está la negligencia, que es la falta de cuidado, el exceso de libertad, ahí no habían reglas, ahí no habían límites. El abuso, ya sea emocional o sexual, la traición de que me dijeron y no se cumplió, de que me prometían y nunca cumplían, la humillación, porque muchas veces se cría con intimidación. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que sacar buena nota, tú tienes esto, tú tienes que. Luego ese adulto empieza a decir yo tengo que, porque hay una sensación de valía que está directamente vinculada a lo que yo hago. Entonces empiezan a creer que yo valgo por lo que yo hago y no por quien yo soy. Y si no hago, entonces no valgo, y son capaces de escalar excesivamente en muchos ambientes profesionales y sociales, pero es solamente para buscar quitar la sensación de humillación, que lo que tiene de base es una falta de valor. El rechazo, la injusticia y la escasez. La pobreza traumatiza. Es necesario saberlo porque ante la escasez se crean varias creencias de que cuando me encuentro en una posición económica estable, no soy capaz ni de gastar, ni de disfrutar, ni de hacer nada por temor a volver a verme en esta etapa. Y en otros extremos, las personas se encuentran completamente derrochando todo porque vivieron esto entendiendo que este momento de escasez se va a curar o se va a olvidar con un momento de abundancia, y ninguna de las dos es cierta, porque al volver atrás no se cambia lo que pasó en ninguno de estos aspectos. A volver atrás se vuelve para redefinir la forma en cómo me cuento esa historia y que deje de seguir impactando mi presente, que es la capacidad de resolución del trauma. El trauma no cambia lo que pasa.
El trauma, la resolución del trauma es cambiar la narrativa que me hago a mí misma respecto a esto que me pasó. Siguiente. Esas huellas y cuáles son sus manifestaciones. Ya estamos casi terminando. En la huella de la humillación, la persona presenta o una timidez extrema o una prepotencia, porque o se identifica con la humillación y se torna tan tímido y vergonzoso que entiende que es verdad, o va por el mundo queriendo demostrar que no es eso que le dijeron que era y llega entonces al extremo de la prepotencia. Voy a dar una palabra clave para que nos observemos a nosotros mismos y también podamos identificar a quien está enfrente. Todo lo que se exagera, todo. La forma de hablar, la forma de vestir, la forma de arreglarse, el intelecto, hasta la parte chistosa, todo lo exagerado proviene de un compensador, de una herida emocional y proviene de la duda. Todo lo que se exagera proviene de un tema emocional no resuelto. Ausencia de los padres produce una dificultad para relacionarse. Recuerden que el apego es el vínculo relacional más importante para que el ser humano se desarrolle de manera sana. La injusticia se convierten en autoritarios. Entonces entienden que es blanco o es negro o está bien o está mal, pero sigue siendo su propia verdad, de acuerdo a algo que le pasó, y se convierten en defensores y en juzgadores, porque se identifican a una víctima que en realidad puede que ni siquiera sea víctima, sino que es una persona que tiene una historia parecida a la que a mí me pasó, pues me identifico y rechazo lo opuesto. Entonces, ante la injusticia, se convierten en autoritarios. En la traición hay un exceso de control y un exceso de perfeccionismo, porque no me puedo permitir volver a perder el control respecto a lo que a mí me pasó y ahora yo me hago cargo de mí, entonces ya no necesito al otro para que no me vuelvan a traicionar. Pero en eso no se desarrollan relaciones íntimas y saludables que son necesarias para la salud mental. El sentimiento de rechazo, las personas tienden a aislarse, o si no a aislarse, a buscar siempre la validación externa, con amigos, en el trabajo, con la pareja, siempre viven haciendo por el otro para no volver a conectar con ese sentimiento de rechazo. Cuando se invalidan las emociones en la crianza, las personas tienden a tener frialdad, se desconectan de la emoción, porque si siempre la invalidan, pues entonces yo interpreto que lo que yo estoy sintiendo no vale y entonces no dejo de hacerle caso. O se convierten en impulsivos porque se van al otro extremo, o lo exageran o lo reprimen. La parentalización es uno de los elementos que más pasa desapercibido y que es de los más traumatizantes. Nos dicen y nos enseñan que si desde niños nos hacemos cargo de los demás y somos los primeros, o si mamá no está y yo de chiquita fregaba, limpiaba, atendía a los niños, ¡wow, qué bueno! Pero eso genera una codependencia que siempre va a tener la necesidad de cuidar del otro y tienden a olvidarse de sí mismos. Y entonces entienden que su capacidad de ser persona está condicionada por lo que yo pueda hacer por otra persona y se convierten en codependientes. Necesito que tú me necesites para yo poder sentir que valgo y entonces yo poder hacer algo por ti. Pero en ese hacer algo por ti me olvido completamente de mí. Y son personas de hecho que en momentos se resienten y se sienten molestos porque siempre me buscan a mí, porque estoy cansado, porque nadie me ve. Pero es que configuran un estilo en el que no le muestran necesidad a nadie y que siempre están para el otro no va a aprender que puede en algún momento necesitarlo. Y esa parentalización, que es asumir un rol de adulto en la niñez, es maltrato. Porque emocionalmente no le permiten al niño crecer sano, porque el niño lo que necesita es jugar, es aprender, es curiosar, es explorar el mundo, no es hacer oficio y atender a otros niños, y entonces emocionalmente se quedan anulados. Y entonces tenemos adultos muy independientes y muy serviciales, pero con un niño atrapado aquí emocionalmente que constantemente hace contacto con él y no sabe qué hacer con ese niño. Eso pasa en la parentalización y es muy común, es muy común. Y la ausencia de afecto, cuando esa es peligrosa, porque en la ausencia de afecto, entonces la persona no es capaz ni de identificar sus propias emociones, ni identificar las del otro, entonces viene falta de empatía,
capacidad de hacer daño y de nunca ponerse en el lugar de otro y andar por la vida probablemente haciendo daño sin siquiera identificar el daño que puede hacer. Siguiente. En el adulto, ¿cómo se manifiestan estos apegos? Aquí no lo leo bien, pero voy a acercarme un poquito. En el apego seguro, afronta los conflictos. La salud, la OMS define salud, no voy a hablar de salud mental, la salud en general, como la capacidad que tiene el individuo para hacer frente a las dificultades de la vida, para poder manejar el estrés, tener salud física y psicológica. Salud en sí no es solamente ausencia de enfermedad, es también tener la capacidad de disfrutar de la vida, porque tenemos muchos adultos que somos muy funcionales, pero que no tenemos calidad de vida. Calidad de vida y funcionamiento no es lo mismo. El tú poder funcionar es un aspecto de tener calidad de vida y bienestar. Entonces, un adulto, ¿cómo se identifica como con un apego seguro? Afronta los conflictos, expresa sus sentimientos y sus necesidades de forma clara, sin herir, sin reprimirse y sin ofender. Puede ser capaz de verbalizar lo que siente sin sentirse avergonzado. Disfruta el tiempo en pareja o sin su pareja, porque como hablo, los vínculos íntimos se manifiestan más ya en las relaciones de pareja, o sea que tiene la capacidad de ser independiente y de saber que puede disfrutar con una pareja, pero no es que te necesito para ser feliz, sino que soy feliz y entonces te elijo para compartir una felicidad. No tiene relaciones de dependencia, y hablo de la parte de la independencia, y no se siente preocupado por ser dejado. Es una persona adulta que sabe que si en algún momento, por la relación que fuere, un amigo, un trabajo o cualquier persona importante en algún momento se separa, tiene la madurez para entender, para aceptar y para poder continuar. Y entonces en el apego evitativo, ¿cómo se manifiesta en la adultez? Evita los conflictos. Evita los conflictos porque no sabe cómo lidiar con ellos o porque internamente tienden a ser muy abrumadores. A menudo no expresa lo que siente, ni lo que piensa, ni siquiera lo que necesita. Valora más el tiempo propio que el tiempo con compañía, o sea, le gusta más la soledad, tienden a aislarse, no son muy comunicativos. Tiene dificultad para comprometerse, le cuesta comprometerse porque, como dije hace un momento, el apego evitativo le tiene temor a involucrarse emocionalmente y la pareja no suele ser su prioridad porque son extremadamente trabajadores, tienden a ser extremadamente funcionales, pero dentro de relaciones interpersonales casi nulas. Y el apego ansioso vive los conflictos con mucha angustia. Son esos que suben, que bajan, que si pasa algo bueno lo disfrutan, pero si pasa algo malo entonces están en el fondo y andan en esa montaña rusa. Piensan más en las necesidades de la pareja que en las propias suyas. Tienden a ser dependientes emocionales porque le tienen miedo al abandono y al rechazo. Necesita estar todo el tiempo posible con pareja o con personas cercanas. Esto lo voy a generalizar porque a veces tiende a ser a grupos de amigos, tiene muchos amigos, diferentes grupos, diferentes ambientes sociales, pero el punto está en no sentirse abandonado ni experimentar la sensación de soledad. No saben lidiar con ella. También suelen crear relaciones de dependencia y tienen un terror excesivo al abandono. El desorganizado vive los conflictos de forma dramática, tienden a estar siempre en conflicto, tienen ambientes familiares y de relaciones interpersonales caóticos, pocas veces son coherentes entre lo que hablan, lo que piensan y lo que pueden llegar a decir. Siente que no puede confiar en nadie, no se acerca porque siempre tiene la creencia de que lo van a herir o lo van a defraudar. Relaciones inestables, o te amo o te odio, o en un momento estoy bien contigo, pero en algún momento pasa algo y ya estoy mal contigo. Y temor al abandono, pero dificultad para poder intimar. Entonces es que no te quiero lejos, pero tampoco sé qué voy a hacer contigo cerca. Este es el apego desorganizado. En estas formas adaptativas hay un exceso de perfeccionismo. Las formas entonces en que yo lidio con todos estos tipos de apego, ¿cómo se puede ver en la cotidianidad o cómo me puedo ver a mí mismo en la cotidianidad? Exceso de perfeccionismo, intolerancia a la devaluación externa.
Toda conducta extremadamente perfeccionista lo que tiene debajo es una incapacidad de experimentar la desaprobación del otro. Necesidad de encajar, una dependencia emocional, tienden a buscar siempre la validación externa, conductas de riesgo, ya sea promiscuidad, las adicciones, las relaciones intensas, porque se quedan enganchados, como expliqué al inicio, de la tristeza, el placer, la felicidad y el bienestar. Entonces tienden a ser impulsivos y todas estas son formas adaptativas. No quiero que ninguna de estas conductas se pase por el ojo de ser juzgada, porque en algún momento sirvieron para algo. Y lo importante aquí esta noche es poder identificar cuál es mi patrón, cuál es mi estilo de apego, entonces por qué estas formas son capaces de modificar cómo yo puedo ver el mundo y entonces saber qué puedo hacer con ellas. La autoexigencia o la dependencia exagerada tiende a ser del apego evitativo, porque esa independencia es para que nadie se me acerque porque puedo siempre sola. El aislamiento, buscar alivio porque desconocen lo que provoca estas emociones. Cuando hablé de las emociones heredadas, hablé de que hay resonancia emocional que vienen de sistemas familiares que ni siquiera se conocen las historias que detonan esas emociones, pero que somos capaces de experimentarlas sin saber por qué y sin saber qué hacer con ellas. La evitación y la búsqueda de aprobación o de validación. Los mecanismos de defensa, que son mecanismos inconscientes del cerebro para poder hacer frente a todo esto que he estado mencionando. Racionalización, siempre tengo una explicación lógica de todo esto que está pasando, o puedo hablar de cómo me siento sin conectar con ese sentimiento. Es como que pienso que me siento de tal forma, pero no conecta con la emoción. Desplazamiento, si me enojo con una persona que al momento de yo externarle ese enojo puedo tener una consecuencia, pues entonces me enojo con los niños o me enojo con los trabajadores o voy a la casa y le doy un estrellón a la puerta, pero desplaza la emoción verdadera al objetivo verdadero. La disociación es un mecanismo delicado porque sucede ante contextos traumáticos muy fuertes y el ser humano es capaz de completamente desconectarse de ese evento y de olvidarlo completamente. La intelectualización tiene mucho que ver con esta capacidad intelectual. El cerebro izquierdo, por lo general, se sobrepobla. El cerebro izquierdo es el cerebro racional, el intelectual y el que tiene esa capacidad de poder comprenderlo todo, y en la intelectualización casi siempre la emoción está totalmente, vamos a decir, descuidada. Bloqueo, no sé, no puedo reaccionar, no recuerdo, y el olvido. El ser humano no está diseñado para olvidar. Olvidar es una forma de poder dejar atrás lo que pasó, pero no es posible. A veces hasta olores son capaces de detonar memorias. Y creo que ya la siguiente slide viene siendo las consecuencias. ¿Qué pasa entonces con todo esto? Se desarrollan conductas agresivas, se desarrollan conductas dependientes. Tenemos víctimas que ante la vida entienden que el mundo les debe y que no saben qué hacer con eso, pero también tenemos victimarios que entienden que el mundo es una selva y que hay que sobrevivir. Falta de regulación emocional, cuando hay detonadores muy intensos, no saben qué hacer con las emociones, y falta de herramientas de comunicación. No es lo mismo yo expresar cómo me siento de manera asertiva que yo lanzarlo. Pongo mucho un ejemplo de que la verdad puede ser como un diamante o una piedra preciosa. Si yo le pongo un lazo y la entrego, yo estoy dando un regalo maravilloso, pero si esa misma verdad yo la lanzo en la cara, yo puedo herir a una persona. No deja de ser la verdad, pero la forma en cómo lo entrego puede cambiar totalmente el contexto. Y la última diapositiva es uno de mis versos favoritos, porque yo creo que ahí le encontré el sentido a mi especialidad, cuando en Romanos 12 Pablo dice: transformados por medio de renovar el entendimiento. No hay forma de poder cambiar la forma en cómo se ve el mundo si no manejamos cómo aprendimos a entender el mundo. ¿Y para qué es esto? ¿Para qué nos vamos a renovar por medio del entendimiento? Para conocer la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta.
Y dice en una parte, creo que es en Santiago, que dice al hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero sigue más adelante y dice, y a estos les digo, purifiquen sus corazones, porque del corazón es que habla la boca, y sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón, porque de él emana la vida. Y ahí está el contexto en el que ese corazón, que en realidad es mi alma, que alberga mi voluntad, mis sentimientos y mis pensamientos, yo no lo conozco o yo lo descuido. Lamentablemente puedo tener buena fe, pero direccionada de manera equivocada, o mucha fe, pero direccionada de manera equivocada. Entonces, sin renovar nuestro entendimiento, no vamos a poder conectar con nuestro corazón, ni vamos a poder conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta.